Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la gloriosa paternidad de Dios, ¿cierto? Y yo les voy a pedir algo, y es que hoy, como decía en la oración, sean muy sinceros cada uno con cada uno de ustedes, ¿cierto? Porque antes de entrar a hablar de la paternidad de Dios, quiero que hablemos de la paternidad humana. Y en la paternidad humana normalmente tenemos dos maneras de calificar la paternidad, bueno o malo, ¿cierto? Y creo yo, haciendo de pronto un poco el estudio de lo que hoy voy a predicar, yo decía, a veces no somos tan correctos o no deberíamos usar la palabra solo bueno o malo, ¿cierto? Porque creo que a veces no nos permite ser claros en la paternidad que tuvimos humanamente. Quiero que miren estas cuatro imágenes, ¿cierto? Si viéramos las cuatro imágenes, creería yo que diríamos las de la mano izquierda, gracias Richie, es una paternidad buena, ¿cierto? Y diríamos la de la mano derecha es una paternidad mala. ¿Por qué? Porque obviamente, pastor, en la mano derecha está la palabra de Dios, hay un padre enseñando a su hijo, ¿sí? En la parte de abajo hay un padre cuidando, ¿cierto?, a su hijo. En la mano derecha, en la parte izquierda, sería malo porque fue un padre ocupado, ¿cierto?, que tal vez no podía estar tiempo con su hijo. Y en la parte inferior derecha tendríamos un padre, digámoslo, ausente, ¿cierto?, que tal vez no tuvo tiempo, o un padre totalmente ausente que no estuvo en la vida de su hijo. Es muy fácil decir, el mano izquierda es una buena paternidad, la mano derecha es una mala, ¿cierto? Y en lo que yo les acabo de decir, pues creo que todos estarían conmigo en decir, mano izquierda es bueno, mano derecha es mala. No quiero generar un conflicto ni que se vaya tanto por las ramas, pero piensen algo. Aunque la mano izquierda superior, la instrucción bíblica es lo que nosotros debemos hacer, hay personas que han usado de manera incorrecta la instrucción bíblica. Yo tristemente he tenido que conocer personas, sobre todo yo le oro mucho a Dios el día que tenga mis hijos, hijos de pastores, que no lo ven como algo bueno haber tenido como padre un pastor o haber crecido en un ámbito espiritual, sino lo ven como algo malo, ¿cierto? Pero más allá de pronto del ser pastor, hay personas que de manera incorrecta usan la palabra de Dios, porque hay personas que la tratan de practicar sin la guía del Espíritu Santo y la sabiduría del Señor. Entonces, decir simplemente porque una persona tiene la Biblia en la mano que es una buena paternidad, me parece que no sería lo más correcto. La parte de abajo, claro, pastor, es que cuidar al hijo es un padre que está cuidando. Sí, pero ¿no les parece que a veces también algunas paternidades pueden ser muy protectoras, pueden ser sobreprotectoras, y de tal manera se volvería en cierta manera una mala paternidad? Porque estos niños crecen creyendo que papá siempre va a estar y que todo debe darse como siempre se le dio, y en cierta manera no es lo más sano. Pero en el otro lado, las que son malas, o las que podríamos decir que son malas, ¿cierto? El papá ocupado. Yo decía, y lo he tenido que ver acá en Australia, hay papás en Australia, los que son padres de pronto me entenderán más, su plan no es ser el papá ocupado, pero te toca ser el papá ocupado. Piensa en una familia, acá tenemos varias familias de 2 y de 3 hijos. ¿Qué tan difícil, si usted es soltero o si usted es una pareja, qué tan difícil es para usted como soltero o pareja solventar todo lo migratorio y lo económico? Ahora imagínese con 2 o con 3 hijos. Y hemos tenido que acercarnos a papás porque obviamente sus hijos están viviendo un padre ocupado, madre ocupada, pero cuando entendemos las situaciones es difícil decir es un mal padre, porque las situaciones y las circunstancias les están llevando a que así sea. Y la parte inferior, la ausente, usted dirá, pastor, pero es así, el ausente es así, nada de perdonar. Piensa en algo. Hay películas muy buenas, ¿cierto? Si usted de pronto no tiene un amigo o alguien que ha vivido, pero hay películas muy buenas donde reflejan que a veces un padre ausente llega a ser mejor que un padre presente. ¿En qué aspecto? Si el padre tenía problemas con la droga, tenía problemas de abuso,
Imagínese que usted fuera el segundo, tercer hijo y sabía que a la mamá le pegaba, que a los hijos le pegaba, que había consumo de drogas. ¿Usted no cree que en cierta manera hubiera sido mejor que el padre se hubiera ido? Yo creo que sí, ¿cierto? Pero en fin, no quiero generar una discusión, quiero que entendamos que a veces es muy fácil decir un padre bueno y un padre malo, y en la práctica en nuestros días no nos permite ser sinceros en la clase de paternidad que tuvimos. Usted dice, yo tuve un padre bueno, pero estoy completamente seguro, nadie tuvo un padre bueno en todo su esplendor, como nadie tuvo un padre malo en todo lo que podría ser, pero sí tuvimos padres que hicieron cosas correctas y tuvimos padres que hicieron cosas incorrectas. Yo tuve unos excelentes padres, pero se equivocaron en cosas. Y tengo que ser sincero conmigo mismo en entender una cosa cuando vaya a ser padre, que aunque yo tenga toda la intención, tenga el conocimiento bíblico de querer ser un buen padre, es posible que vaya a cometer errores y vaya a hacer cosas incorrectas. Entonces, en esto es una confrontación también a todos los que ya son padres o los que van a ser padres, en entender que así no queramos, vamos a fallar. Y está bien, con tal que siempre entendamos que Dios nos puede guiar y dar sabiduría. Y entender de igual manera que no todos los hijos son iguales. Cada hijo es diferente. Y lo que tal vez a un padre le funciona con un hijo, créame que lo más probable es que no le vaya a funcionar con otro. Y en esto algo de los cuales no tenemos hijos, a veces somos muy laxos para decir, si fuera mi hijo yo haría. Sí, pero cálmese un poco. Yo he tenido que decirme a mí mismo, cálmate, Cristian Ferney, porque realmente tú no sabes cómo van a ser tus hijos. Y los temperamentos influencian mucho en la clase de paternidad que se debe ejercer. Entendiendo toda esta introducción, ¿cierto? Quiero que entendamos que no podemos poner un calificativo de bueno o malo, ¿cierto? Lo más sensato es decir qué cosas se hicieron correctas, qué cosas incorrectas, y nosotros de igual manera, para que nosotros podamos corregir y poner en práctica y poder alinearnos a lo que la palabra de Dios enseña. Hoy quiero enseñarles 4 cosas acerca de la paternidad de Dios. La primera de ellas es la revelación de Dios como Padre. Si vamos a Deuteronomio, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 32:6, es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento. ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos formados por tu mano. ¿Quién está haciendo referencia acá? El pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿cierto? La nación de Israel, los judíos, se entendían que ellos eran los hijos de Dios. Y acá la primera revelación es entender a Dios como Padre personal. El pueblo de Israel entendían que tenían un Padre como pueblo. Es como si nosotros nos expresáramos acerca de Dios, pero si habláramos el Padre del Livingstones, o el Padre de esta iglesia, o el Padre de esta comunidad. Ellos solo se referían a Dios en la manera, en los adjetivos o en las características, o en los, estoy buscando una palabra, los atributos, gracias Rich, en los atributos de Dios. ¿Cierto? ¿Como cuáles? Los atributos de Dios como Yahvé o Jehová, que son las palabras en las cuales el estudio dice que era el nombre de Dios. Elohim, Dios creador. El Shaddai, Dios todopoderoso. Adonai, Señor o amo. Jehová Rohi, Jehová es mi pastor. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es decir, ellos no tenían esa manera directa de hablarse con él, sino lo llamaban por un atributo, algo que él hacía. Y algo que todavía hace, porque todos estos atributos le competen a Dios completamente hoy en día. Pero lo que quiero que entendamos es que Jesús viene revolucionando el concepto de cómo se relacionaba o cómo se iban a relacionar él y sus discípulos con Dios. Mateo 6:9
algo que los discípulos le preguntan a Jesús: enséñanos a orar, ¿cierto? Todos conocen el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Padre nuestro, para nosotros es común, e inclusive usted lo puede decir de cualquier manera y no llega a entender lo revolucionario que fue en el tiempo de Jesús, que Jesús les enseñara Padre nuestro. Cuando nosotros vemos los evangelios, vemos a Jesús siempre teniendo una referencia de Padre. Él le hablaba al Padre, a su Padre, al Padre mío. De hecho, que una de las cosas que más llegaba a alterar, a llevar a que los religiosos se rompieran las vestiduras, era que Él se identificara como hijo y a Dios como su Padre. Esto era algo completamente fuera de serie. Y esto es algo en lo cual la palabra de Dios y este primer punto nos lleva a enseñar algo de la paternidad de Dios. Dios es el creador. Dios es el proveedor, Dios es el dueño de todas las cosas. Por Dios es todo lo que vemos y todo lo creado. Eso es verdad. Pero ¿sabe Dios cómo quiere relacionarse con nosotros? Como Padre. Y eso fue algo que Jesús vino a darnos entendimiento. Dice J.I. Packer: la revelación suprema del Evangelio no es la justificación, sino la adopción, ser hechos hijo de Dios. Hace poco teníamos el grupo de conexión y el tema lo dieron los solteros más evaluados de nuestra congregación, Darwin y Alberto, ¿cierto? Y pues primero entendamos que a los hombres en la parte espiritual muchas veces como que no esperan mucho de uno, ¿cierto? Como que siempre son las mujeres que están más, pero la Biblia que dice que los hombres somos los que estamos llamados a liderar, a exponer. Y fue muy confrontante, personalmente lo digo, y les dije a ellos también, porque ellos se expusieron acerca de la oración y cómo acercarnos a Dios. Y ellos manifestaban que la oración debería ser un acto de acercarme a mi papá. Muchas veces nosotros veíamos a Dios como un Dios jefe, como un Dios dueño de las cosas, un Dios grande, pero muy lejano y no cercano. Y él ponía, o ellos ponían, cómo nosotros nos relacionábamos con nuestros padres, ¿cierto? Con las personas que teníamos aprecio. Y fue un poco revelador, a pesar de que hace mucho tiempo conozco la paternidad de Dios, recordarme cómo Dios quiere que yo me relacione con Él, cómo Dios quiere que yo haga cada una de estas cosas. El papá de Liz, que le mandábamos saludes, yo le decía: Liz, ¿su papá se conecta? Sí, es que a él le gusta madrugar. Yo dije: pero un servicio acá de las 5 es allá a las 4. Sí, es que a él le gusta. Por más que le guste, lo veo también con mis papás, es que somos sus hijos y somos sus amados. Y como hijos amados, nuestros padres van a hacer todo lo posible para estar o sentirse cerca a nosotros, ¿no es cierto? Dice Joaquín Jeremías: en toda la literatura judía existente antes del siglo X después de Cristo, no encontramos a Dios llamado por los hombres con el nombre de Abba. Jesús fue el primero en dirigirse así a Dios y con él enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Es decir, fue algo nuevo completamente. Abba. Y cuando nosotros hablamos de la palabra Abba, ¿cierto? Significa cercanía con un padre. La traducción que a veces se da es papá, pero la más congruente es llamarle papito. Inclusive nosotros en el español es raro que llamemos papito, ¿cierto? Pero cuando usted llama o escucha papito significa amor, ternura, cercanía, ¿cierto? Papito, papito Dios. Entonces, lo primero que entendemos respecto a la revelación de la paternidad de Dios es que Dios quiere una relación con nosotros como padre e hijo. Podría tener muchas maneras. Él es Dios, es el dueño de todo lo creado, pero Él quiso padre e hijo. Entonces,
no basta con saber que Dios es Padre, necesitamos experimentar cómo llegamos a ser sus hijos, cómo tenemos la seguridad de ser sus hijos. Y acá es donde entra la obra de Cristo y nuestra adopción como hijos. Juan 1:12, ¿qué dice? No, ese es otro Juan 1:12. Juan 1:12, mas a todos los que lo conocieron y lo recibieron, les dio el derecho a ser hijos de Dios, o ser llamados hijos de Dios. Cuando yo comparto el Evangelio, este es uno de los versículos que más me gusta compartir y preguntar. Toda la creación, todo lo existente, todo lo que en el mundo habita, ¿son hijos de Dios o todas las personas son hijos de Dios? No, ¿cierto? ¿Por qué? Solo los que hemos creído en Jesús, solo los que hemos creído en su obra, solo los que hemos entregado nuestro ser, los que nos hemos arrepentido y creído en Jesús, tenemos la potestad, el derecho a ser llamados hijo de Dios. Pero yo me creo hijo de Dios y soy lo que sea. Cada uno puede creer lo que quiera, pero el libro que dejó Dios para que nosotros lo conociéramos a Él, dice que solo a través de Jesús podemos ser hechos hijos de Dios. Y la obra de Cristo, ¿cierto? Es una obra redentora de amor, de gracia, de misericordia. Romanos 8, 14 al 17, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La obra de Cristo nos da acceso a ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? No voy a hablar acerca de la obra de Cristo, quiero hablar de la otra parte, y es ser hijos adoptivos, ser hijos por adopción. Y acá viene una pregunta, piense usted, siendo padre, siendo hijo, como quiera. ¿Cuál hijo es más amado? ¿Un hijo que nace normal o un hijo que es adoptado? Normal, adoptado, normal. Obviamente que en nuestra manera de ser, y creo que la mayoría de acá somos nacidos de una manera normal, es decir, mis padres me crearon, o mis padres me quisieron, o mis padres me tuvieron, como haya sido, todos vamos a decir, no, pues igual, el amor es igual, eso es lo mismo, pastor, ¿cierto? Le preguntaba ayer a alguien, me decía, es lo mismo, porque al fin y al cabo el amor, pues depende de la paternidad. No, no hablemos de qué clase de paternidad, hablemos de qué hijo es más amado, ¿cierto? Y yo le trataba de explicar, le decía, un hijo adoptado es más amado. Porque, a ver, veamos la foto. Fue una foto creada por inteligencia artificial. El niño no se parece. No tiene su mismo color. No tiene su mismo pelo. No sabe, el niño tiene 8 años por ahí, un poco más, un poco menos. No sabe cuál fue su pasado. No sabe qué tantos traumas pueda tener. Pero ¿qué han decidido los padres? Amarlo y hacerlo su hijo. ¿Qué hijo es más amado? Un hijo adoptado, ¿cierto? Y es un hijo que bueno, las personas que de pronto han tenido, yo no he tenido nadie cercano que haya sido adoptado, pero las películas a veces nos muestran un escenario de cómo puede ser una vida. Es una vida difícil, porque es una vida de adaptación, de entender que tengo otros padres que no fueron los míos biológicos, ¿cierto? Y no nos pongamos a llorar en este tema.
Alguna vez un niño adoptado le decía a todos los demás, llegaron a una fiesta y todos en la fiesta sabían que el niño era adoptado y nadie le quería hablar al niño adoptado. Todo el mundo tenía como ese de, es un niño adoptado, es adoptado. Y el niño era feliz y feliz, hasta que un día dijo, ¿por qué todo el mundo habla de mí? Es que tus papás no son tus papás, eres un niño adoptado. Le dijo, ¿a usted lo escogieron? No. ¿Usted fue amado como era en su conocimiento? No, a mí sí. Mis papás me aman más de lo que lo aman a usted, porque yo fui escogido, yo fui deseado. Sin importar mi vida, ellos quisieron tenerme en su vida. Y quiero que aterrice esto en la adopción de Dios. Nosotros somos pecuecas. No, sí, o sea, no, seamos sinceros, ¿cierto? Naturaleza pecaminosa, salvados, limpiados, redimidos, hechos nuevos y seguimos fallando, ¿o no? ¿Cierto? La palabra de Dios dice que tenemos que escoger vivir en el Espíritu o pues echar afuera la carne. La palabra de Dios dice que ya no somos esclavos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, Dios nos da, ya nos dio, quiere que tengamos vida y vida eterna, pero nosotros como burros dándonos, es mi vida, es mi decisión y estrellándonos. Sí, somos así, pero Dios te adoptó, Dios te escogió, Dios te miró, te dio nombre y te dio la oportunidad de volver a nacer. ¿Cierto que sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estudiaba, yo decía, uy, Señor, por eso es que a veces es tan difícil entender realmente tu paternidad. Porque a veces somos nosotros un niño adoptado, que estoy luchando por ir a mi antiguo padre o a mi antigua naturaleza, cuando no entiendo que ya hay un padre que me ama, que me escogió, que me limpió, que me redimió, que hizo todo, y lo único que dice es, siéntate en mis piernas, en mi regazo, porque yo quiero amarte hasta que nos encontremos por la eternidad, ¿cierto? Y uno ve las películas, y si no se ha visto una película de un niño que se ha adoptado, vaya y véase una, para que le dé un poco más de contexto. Dios obra en todo. A veces uno tiene que dejarse la religiosidad. No, Dios obra en todo, en todo. Vaya y véase una película y siempre va a haber la transición. El niño llega, se siente muy amado, se siente muy feliz, pero después empieza a pelear, y después el padre sigue ahí, y él lucha, se va, hasta que llega un momento en el que hace clic, y le dice, tú eres mi padre, sin importar. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros a entender la paternidad de Dios. Dice, ya lo había leído. Sí. Perdón, es que quiero que no lo coloque acá. John MacArthur decía, la adopción no es una metáfora débil, sino una realidad legal y espiritual en la que Dios nos confiere todos los privilegios de un hijo verdadero. ¿Quién fue un hijo verdadero? Jesús. Sí, Él es nuestro hermano, pero nosotros somos adoptados, adoptados. Y usted debe sentir orgullo santo de saber que Dios lo ama tanto que sin importar su vida, lo adoptó, lo tomó, lo hizo suyo. Pero ahora que somos hijos, debemos conocer cuál es el carácter de nuestro Padre. Tercer punto es el carácter del Padre Celestial. Y para esto quiero que veamos Mateo 7, del versículo 7 al versículo 11. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres,
si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? Lucas lo expresa de esta manera ese último versículo. Lucas 11:13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes lo pidan. Esta semana en el devocional hablaba un poco de esto, empezaba a hablar un poco de esto, y yo hablaba de la paternidad de Dios, y lo enfoco un poco más en Lucas. A ver, el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Un poder? ¿Una fuerza? Es una persona, como el Padre, como el Hijo, el Espíritu Santo. Una persona que podría, ¿dónde habita el Padre según las Escrituras? En el trono, ¿cierto? ¿Dónde habita el Señor Jesús? Sentado a la derecha. Es Dios. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es Dios. ¿Dónde debería habitar el Espíritu Santo? Debería, ¿dónde debería? No, a la izquierda del Padre, es Dios. ¿Dónde debería? Si está Dios en el trono y está a la derecha Jesús, ¿quién debería estar a la izquierda? El Espíritu Santo, porque es Dios, porque tiene todos los atributos de Dios, ¿cierto? Pero ¿dónde decidió Dios que habitara? En nosotros. Dígase usted, en mí habita el Espíritu de Dios. ¿Me explico? Dios es tan bueno y es un Padre tan bueno que Él, teniendo la potestad de enviar su Espíritu Santo o quedarse o enviarlo a cualquier lugar, decidió enviarlo a vivir en nosotros, para que morando en nosotros nos ayudara a vivir según lo que Cristo, nuestro hermano mayor, nos enseñó, para glorificar a nuestro Padre, el cual es bueno y nos amó primeramente. ¿No les parece eso precioso en regalos? Y es curioso porque Dios está hablando en pide y se os dará, llama. Es decir, de todo lo que usted pida, de todo lo que usted le clame, sienta tranquilidad al saber que Dios ya le ha dado el mejor regalo. Y es que su Espíritu mora en ti y en mí. Y eso nos lleva a entender qué clase de amor es el que Dios tiene para con sus hijos. Y quiero hablar de 3 aspectos rápidamente, si Junior me colabora en el piano. El primero, el amor incondicional. ¿Sabe cuál es el error a veces de nosotros? Creer que tú, como hijo de Dios, algo te va a separar de Dios. Como hijo, ¿no? Estoy hablando como hijo. Porque resulta que la palabra de Dios dice en Romanos 8, 38, 39. Vaya ahí para que lo subraye. Vea lo que dice. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Saben cuál es el error? Nosotros cometemos muchos errores, pero uno de los más graves, fuimos salvos por gracia, ¿cierto? Es decir, no hicimos nada, todo fue la obra de Dios. Acabamos de ver, Dios nos escogió. Dios te escogió a ti, así no lo creas, te escogió. Tú estás en este lugar porque Dios quiere que llegues a Él, porque lo conozcas a Él como tu Salvador, como tu Señor, como tu Padre.
pero a veces pensamos que nuestros errores nos van a separar de Él. A veces creemos que he pecado, Señor, no soy digno. Nunca lo has sido, porque Dios te ama, porque el amor de Dios no depende de tus actos. El amor de Dios es y se ha manifestado en la cruz a través de Cristo al morir por cada uno de nosotros. Por eso es que cada vez que nosotros decimos no soy digno, soy mi pecador, Señor, tú estás haciendo caso al enemigo, porque el enemigo sí te dice, te muestra la culpa, y él es el que te señala, él es el que te dice que no eres digno. Significa, diría Romanos, entonces pues pecaremos. No, lo que pasa es que ahora tenemos libertad para amar. ¿Saben por qué no pecamos? Porque amamos a Dios. ¿Saben por qué no hacemos lo malo? Porque tenemos un Dios que nos amó primero. ¿Sabes cómo se expresa ese amor tan grande? Que sin importar qué tanto tú puedas hacer, Dios ya te amó. Cuando nosotros servimos, no servimos por obligación, no servimos porque Dios nos vaya a dar más. Dios ya te amó, ya lo hizo. ¿Y qué es nuestra mejor manera de expresar ese amor? Diciéndole, Señor, quiero amarte y servirte con todo lo que soy. Y yo me encontraba, hace unos meses les compartía algo de ese testimonio que tuve, que yo me encontré tratando de chantajear a Dios. Y no es que yo lo quisiera hacer así explícitamente, diciendo, si no me das, no te hago, no. Pero yo que decía, Señor, voy a orar más para que me escuches más. Señor, voy a dejar de hacer eso para que tú hagas más. Y me estrellé con algo. A Dios no lo puedo comprar. Y no hay nada que Dios en su plan no tenga para mí como un hijo amado. Hay consecuencias que debo afrontar, y eso va respecto a la disciplina sabia. Dios, dice los hebreos, al que ama, disciplina. Y dice que da castigo. Pero otra palabra es, tienes que asumir consecuencias de tus acciones. Y esto implica que no es lo mismo ir a la izquierda o a la derecha. La derecha, entendiendo la voluntad de Dios, es donde debemos caminar. Pero si tú decides ir en contra, Dios es misericordioso. Y lo único que va a esperar es que tú vuelvas a Él. Claro, si caminas fuera de su voluntad, ¿qué tienes que hacer? Aceptar las consecuencias y entender que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien, inclusive las que creemos que están fuera y que sorprenden a Dios. Y el tercer punto es el cuidado provincial. Es decir, Dios cuida de ti. Dios tiene el control de toda la creación. ¿Tú crees que Dios se le va a escapar algo de tu vida? Uy, Señor, ¿qué pasó? No. A veces nuestras malas decisiones nos llevan por rutas que son un poco más escabrosas, más difíciles de transitar. O a veces Dios nos ha enseñado muchas cosas con amor, con paciencia. Pero ¿cómo nos gusta a nosotros? Con los golpes, ¿cierto? ¿A alguien le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y por eso es donde yo entiendo, y a medida que conozco más a mi padre, antes de venir y decirle, yo le digo, ¿cómo vamos en esta? ¿Qué me vas a enseñar? Y a veces me veo yo chiquitico, tratando de alguna manera comprar el corazón de mi padre, porque al fin y al cabo así somos los hijos, ¿no? Pero yo con esto quiero que usted entienda algo. Dice Mateo 6, 26 al 32, si Él cuida los lirios, si Él cuida las aves, si Él cuida toda la creación, ¿tú crees que no te puede cuidar a ti? ¿Tú crees que tanto es su amor que no va a cuidarte a ti? Quiero que tú sepas algo y que tengas muy, muy claro. Dios te ama al tal punto que aunque tú creas
que estás yendo fuera, sin rumbo, fuera de lo que Dios quiere, Dios está en control. Y en algún momento, aún en tu necedad y tu terquedad, Dios te va a traer nuevamente al redil. Y como el hijo pródigo, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? Tuvo todo, vivía en la casa del padre, tenía las riquezas y dijo: me voy. El padre no fue detrás, pero siempre lo estuvo esperando. Y cuando llegó, regocíjense, porque aquel que estaba perdido ha vuelto. Ha vuelto. Charles Spurgeon dice: si Dios es tu Padre, nunca te faltará pan en la mesa, ni gracia en el corazón, ni misericordia en el camino. Si Dios es tu Padre. Iglesia, yo tengo que preguntarte hoy algo. ¿Dios es tu Padre? Gloria a Dios. Pero lo es. Mis momentos más difíciles que he tenido que vivir y han sido recientes, cuando todo lo que yo hago tiene sentido bíblico, pero no tiene sentido en mi cabeza. Cuando todo el mundo dice: haz esto, pero no se dan las cosas. Lo único en lo cual yo entiendo y encuentro gozo es sentándome en las piernas de mi Padre y diciéndole: ayúdame a entender. Y si no entiendo, déjame saber que tu amor me basta y me es suficiente. Y si no entiendo aún, tengo que mirar a la cruz y recordar que alguien por amor murió por mí. Y ese acto me permite tener hoy la seguridad de que soy hijo de Dios. Cuando estás en momentos difíciles, tentado, en crisis, en momentos de depresión, de soledad, a veces lo último que hacemos es recordar nuestra identidad. Soy hijo, soy amado, soy perdonado, soy redimido, soy hecho nuevo. Soy hijo de Dios. Confianza. Dios te va a escuchar. Y Dios quiere escucharte, que es lo peor. Dios dice en su palabra que Él conoce ya nuestras necesidades de antemano, pero que Él quiere que tú las expreses. Él quiere oírte. Él quiere que tú expreses. Y ahí es donde a veces yo exhorto mucho esto. A veces las oraciones solo las vemos en lado positivo, ¿no? Como los calificativos del Padre bueno y del Padre malo. Solo las oraciones buenas son las que: Padre, Señor, te amo. No, yo no le voy a hablar así al Señor. Estoy bravo, pero no, me desquito con todo el mundo, pero a Dios no. Señor, tú eres bueno. ¿Usted cree que Dios quiere esa hipocresía, perdón que se lo diga así, con Él? Dios quiere todo, porque Él lo dio todo. Y a veces esa oración es la que más vale. Cuando tú lo que sientes, lo que vives, lo que tienes, le dices: esto es todo lo que tengo. Me desnudo delante de mi Padre, porque solo mi Padre me puede ayudar. Y la última, la imitación del Padre o el testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Efesios nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Alguien es amado en este lugar por Dios? ¿Será que sí? Yo soy amado. Y usted diga: yo soy amado. Y si le cuesta, abra la palabra de Dios y entienda que usted es un hijo amado. Usted es un hijo deseado. Usted es un hijo escogido. Y tengo que decirte algo. Aunque tu padre y tu madre no hubiesen sido lo mejor, Él es un buen padre.
y Él quiere enseñarte y mostrarte la paternidad que tal vez no pudiste tener. Pero eso infiere en que tú te entregues a Él completamente, como hijo. El cristianismo no es una religión de normas y rituales, sino una relación viva con un Padre amoroso y santo que nos adoptó por su gran amor. Cuando usted mira y cambia la perspectiva de todo lo que usted hace respecto a Dios y usted lo hace como un padre, cambia todo. En serio. Porque tú ya no eres uno más. Tú estás en los negocios de tu Padre, como decía Jesús. María, que estuvo un buen tiempo por fuera, me dio la oportunidad de venir y estar más en la iglesia. Y algunos me decían: pastor, ¿y usted no se cansa de estar en este lugar? ¿Cómo me va a cansar de estar en la casa de mi Padre? Y así sea, limpiando los vidrios, mirando qué hacer. Creo que necesitamos más locos enamorados por el Padre. Más personas que digan: mi Padre lo dio todo, ¿por qué yo no he de darlo todo por Él? Personas enamoradas de Él. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Iglesia, mirad cuánto nos ama el Padre, que tú y yo somos hijos. Créetelo, eres un hijo, hija de Dios. ¿Alguien lo cree? Vamos a orar, vamos a cantar.